Empezó la deuda en América Latina, el periodo más relevante es el periodo de las independencias latinoamericanas. Si un préstamo es para enriquecer a la élite política, éticamente es inaceptable. Para mí es el elemento ético esencial de una deuda, de que tú no puedes tomar prestado para enriquecer a unos y empobrecer a otros. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora, que hoy es un día especial. Ustedes saben que hoy es viernes y por eso está aquí Bernardo Matías, el hombre de los viernes, con un tema, como siempre, muy interesante. Bienvenido, Bernardo. Saludos, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Vine vestido de azul. Azul mostaza. Para felicitar a los liceístas. Sí, se un merece. aguilucho. Mire, no hay nada más hipócrita que un aguilucho felicitando a un liceísta. No, pero pero hay que felicitarlo. Ellos se merecen su fiesta. Claro, Jugaron mejor. No, el Licey tuvo un empuje desde el primer Sí, día de sí, la sí. campaña hasta el final. Yo veo Para que mí es el gran mérito los del Licey. fanáticos siempre les gusta acabar con el dirigente del equipo, señores, el otro jugó mejor y mereció ganar. Lo que más y me ganó. duele, Gustavo, es que ahora los aguiluchos vamos a tener que ganar 2 campeonatos y que nadie gane, ni el Licey. Uno para empatar Uno va a empatar y otro y para otro irnos para irse adelante, por sí. encima del Licey. No está fácil eso porque ya ningún equipo aquí gana corrido. Está muy competitivo todo. Sí. Pero nada, vamos a lo nuestro. Además de eso, ¿qué nos trae hoy? Antes de eso, tú sabes que hubo un colega que me observaba sobre el tema pasado, sobre la ultraderecha Ya. y los elementos que la caracterizan, Sí. que me dijo, a ti te faltó un punto esencial, Ajá. que la ultraderecha es contrarreforma. Sí, no. Siempre está en contra. Ellos dicen que todo tiene que quedarse como está, pero además hubo muchos ultras que nos insultaron mucho ahí. Saludos a ellos. Jesús santísimo. Sí, eso es lo que demuestra ahí, que son muy militantes en las redes. Confirman lo que habíamos dicho. Tú habías expuesto, Sí, así, exactamente. sí. Gente que no solamente la ultraderecha opinó, más nadie. Ellos no razonan, arremeter de inmediato. Arremeter, porque a mí me interesaría discutir argumentos, porque yo sé que hay una serie de argumentos de ultraderecha que incluso están amparados en concepciones sociológicas, antropológicas, filosóficas, que son los temas porque todo esto está sustentado en una visión. La ultraderecha tiene una visión de la sociedad, de la historia, del ser humano, de la ética, etc. Hoy vamos a ver un tema que está relacionado con las dimensiones éticas y políticas de la deuda externa. Porque la deuda tiene múltiples características, especialmente se consolida en deuda interna y externa. Pero Estamos hablando de la deuda pública. De la deuda pública, no privada. No tampoco. Privada, bien. Y la deuda pública a nivel externo se hace entre países u organismos internacionales, que es lo que le llaman las relaciones laterales y multilaterales. Endeudamiento con organismos internacionales y endeudamiento con países. El tema de la deuda siempre como que se analiza muy de una visión muy economicista, que la deuda incrementó, que bajó, que ahora nosotros estamos pagando la deuda, que estamos pagando los intereses, que lo estamos haciendo mejor que otros, porque otros se endeudaron más que nosotros, y se pone un discurso politiquero y hasta electoralista, y es un discurso muy economicista. Y hay una visión también, que hay gente que entiende que toda deuda es mala, que endeudarse per se es muy negativo. Correcto. Y no es así exactamente. Por ahí quisiera empezar, que los préstamos tanto de dinero como de recursos no es algo nuevo ni reciente. Ya los sumerios
fuiste lejos. Sí, bien lejos, me voy al origen, al origen. Ya los sumerios experimentaban formas de endeudamiento, igual que el Imperio Romano, aunque el Imperio Romano como imperio no se endeudaba, pero la cultura de la deuda del imperio con sus ciudadanos era parte también de una dinámica. Y tú encuentras también incluso en la Biblia muchos elementos referidos a la deuda. En la Biblia hay una visión muy ética con respecto a la deuda que no es como recomendada la deuda, ni siquiera tú No, y critica la usura. la usura como una forma de explotación, de robo. Es muy dura la Biblia con respecto al tema de la usura. Y la usura en la época moderna es lo que en algunos momentos yo he escrito y hemos hablado de que un banco es la institucionalización de la codicia. Para mí eso, es decir, donde con tu dinero otros se van haciendo ricos y millonarios. Pero también hay que entender que desde hace un tiempo a esta parte, de hace muchos años, siglos, y los bancos también juegan un papel porque... No estoy negando eso. Porque es la vía de financiamiento. O sea, No estoy imagínate tú que eso. tú fueras a comprar una casa a pecho abierto sin dinero. Entonces tú sabes que vas a pagar un interés, pero tú tomas un préstamo o para un negocio capitalizarlo. Puede ser un aliado en los negocios. Sí, claro. pero hay préstamos que te prestan tu propio dinero y te cobran intereses por ese dinero. Hay de todo. Vamos a obviar, ese podría ser otro tema. Exactamente. Lo que quiero decir es que el tema de la deuda no es un tema nuevo, es un tema que ha atravesado toda la historia de la humanidad. E incluso los países con mayor deuda en el mundo son los países con mayor desarrollo, que muchas veces se asume la deuda como que de países pobres y no. Exacto, y como que es contra el desarrollo la deuda. ¿Cuáles son los 5 países con la relación entre deuda y Producto Interno Bruto? Son Japón, una superpotencia, Estados Unidos, otra Italia, Francia y China. Y España debe mucho también. Sí, pero no está en ese top 10, ¿verdad? Exacto. Imagínate China, la economía en expansión. Son estos 5 países. Hay otro criterio para hacer ranking que puede haber una variación. Entre esos criterios entonces entra Hong Kong como el país de mayor deuda, pero en esa relación deuda y Producto Interno Bruto, deuda y capacidad de producción, de generación de riqueza, están estos 5 países. Por tanto, endeudarse no es sinónimo de pobreza. Ni puede ser per se como algo negativo. Por ejemplo, este gráfico habla de la evolución de la deuda no financiera en la República Dominicana. Lo que está a la derecha, donde aparece cómo ha ido comportando la deuda en República Dominicana, la deuda externa, que es el azul intenso, con respecto desde el 2008 a noviembre de 2022. Y tú ves que hay un periodo de incremento sostenido de la deuda. Sí, en que en la parte del azul celeste es el PIB. El azul celeste es la deuda interna. Ah, la interna. Sí. En todo momento vemos, que la externa es superior a la interna. Correcto. Sí. Pero llama la atención, que es la parte más preocupante, la línea de color mostaza es la deuda pública y el porciento con relación al porciento del Producto Bruto Interno. Solo veo que en algunos, porque pasa que estoy de lejos aquí, veo que en algunos años hubo un descenso y hay un año que yo no sé ahí si es el 19 o el 20 que subió mucho y ahora en el último otra vez ha bajado un poco. En el 2020 la pandemia disparó, es obvio, en el mundo entero fue así. Y volvió a tomar más o menos la tendencia desde el 2012, que anda por un 45%. ¿Qué quiere decir? De la masa del Producto Interno Bruto,
la deuda externa corresponde un 45%. Lo que quiero decir es que la República Dominicana se ha estado endeudando sostenidamente. De manera sostenida. Sostenidamente. Por tanto, no es un elemento nuevo de un gobierno. No, 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 no. Lo que estoy tratando es de desmontar el discurso. No, porque unos a otros se culpan de que Cada este fue el uno, que endeudó y endeudó más. Y el que está ahora dice que está mejor, pero resulta que no, que lo que llevó a ahora, el 2022, lo que hemos estado es recuperando en el nivel que estábamos antes. Bien, vamos a la primera pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes, tocando un tema interesantísimo, la deuda pública externa. Desde una mirada ética y política. Exactamente. No tanto económica, sí. Pero es inevitable, ¿verdad? No, es que es un tema esencialmente económico. 2020, cualquier partido que gobernara aquí tenía que tomar prestado. Estaba obligado a tomar prestado. Tomar prestado y subsidiar, porque imagínense, la economía estaba cerrada. ¿Por qué razón? Porque las fuentes principales de financiamiento del Estado o del gobierno, ¿cuáles son? Son ingresos fiscales, aranceles, tributarios, vamos a decir, el paquete tributario, ingresos por venta de bienes y servicios. Por ejemplo, un bien puede ser la mina, venta de minerales que están bajo la propiedad del Estado, transferencias o donaciones internacionales y los préstamos. República Dominicana, como todos los países del mundo, tuvieron una caída en términos económicos y por tanto que fue un cierre de la economía. Y por tanto los ingresos, y había que buscar dinero por algún lado. Es en términos económicos, en términos económicos tú lo explicas. Ahora, hay unas dimensiones éticas y políticas que muchas veces se obvia y se olvida a la hora de tomar prestado. Hay algunos hitos importantes en América Latina con respecto a la deuda que van denotando una serie de aspectos de tipo político y de tipo ético que son lecciones aprendidas para los países y por lo tanto para países como los nuestros. Empezó la deuda en América Latina, el periodo más relevante es el periodo de las independencias latinoamericanas, donde los países descolonizados para empujar su independencia recurrieron a préstamos y recurrieron a préstamos con las metrópolis de las cuales eran... Dependían antes, sí. ¿Y qué sucedió ahí? Una nueva modalidad de dependencia en Latinoamérica, que la heredamos hasta el día de hoy. Bueno, tú conoces la expresión, ahí viene el inglés, cuando alguien es un cobrador, porque eso era muy común que el Imperio Británico con las ex colonias le prestaba, pero si no pagaban le mandaba un barco acorazado. A cobrar de mala manera. Entonces, primer punto es, tomo prestado sacrificando la soberanía y la independencia del país. No puedo. Y ese ha sido uno de los grandes dilemas de América Latina. Aquí conllevó una invasión y ocupación. Y otras cosas más. Por ejemplo, en ese periodo post-colonización, hubo mucho préstamo para armamentos, para combatir en las guerras civiles y para enriquecer a dictadores y familias de dictadores. Si un préstamo es para enriquecer a la élite política, éticamente es inaceptable. Dedicar dinero para la compra de armas, éticamente es inaceptable. A menos que haya de verdad una guerra y tú tienes que sobrevivir como nación, país, pero no construyendo imaginarios de una guerra que no es real o de una invasión o de un enemigo que no es real y tú
toma prestado para comprar armas. Eso no es aceptable. Estados Unidos hace donaciones a Israel todos los años de 3.800 millones de dólares. Eso fue Obama que le aumentó significativamente. Bajo un requisito, pero es para compra de armamentos. Bajo un requisito, que todos los armamentos que se compren sean de fabricación norteamericana. Como hacen con se hizo aquella de PL-480, la supuesta ayuda agropecuaria. Entonces es un dinero que retorna a los Estados Unidos y se lo embolsillan las élites ligadas a la industria armamentista. Exacto. Eso éticamente es inaceptable. El conglomerado de guerra. En 1973 el precio del petróleo se multiplicó por 4. ¿Y qué pasó? Que paradójicamente la mayoría de dictaduras de América Latina endeudaron más los países de América Latina. Eso fue la antesala para lo que vino después en la década de los 80. Sí, que llamada década perdida, que hay un motivo para eso. O sea, no fue. Pero adicional a eso, Gustavo, en el 1979, entonces viene que los tipos de interés de la deuda se incrementaron. Y el comercio exterior se frenó. Porque el dólar, y además el dólar adquirió mayor valor. Eso generó una antesala de crisis para la década de los 80 en América Latina. Y el gran punto de inflexión en términos de deuda fue 2020. En República Dominicana, por ejemplo, voy a leer, entre 2012 y 2021 la deuda externa en República Dominicana pasó de 13.887 millones a 34.000. Es decir, aumentó 20.000 millones más, un 145.4%. Eso fue en el 20. En ese periodo, 2012-2021. Ah, bueno, ese periodo. Pero del 2020 al 2021 se disparó mucho más. Por el tema que decíamos de la crisis, la pandemia y esa cosa. Yo creo que está eso, pero hay otro fenómeno que hay que tomar en cuenta. Un elemento, una dimensión ética que tiene el endeudamiento de un país es que ningún gobierno tiene derecho a endeudar un país sacrificando los servicios, la calidad de vida de la población, ni la calidad de vida de la generación presente ni futura, ni sacrificando el medio ambiente. Eso es éticamente inaceptable. Endeudarse para el enriquecimiento de una élite, sacrificando el bienestar de la mayoría de la población y sacrificando a la propia naturaleza. Para mí es el elemento ético esencial de una deuda, de que tú no puedes tomar prestado para enriquecer a unos y empobrecer a otros. No puedes tomar prestado para comprometer una generación presente y futura y dañar la naturaleza. El préstamo tiene razón y sentido esencialmente cuando está orientado hacia el desarrollo con equidad en una sociedad. Y además que sea a largo plazo también, para que no se castigue la generación presente, sino... Exacto. Bueno, se reparte. Pues esa es la visión que te decía que tenía el padre alemán. Sí. Tú me lo decías fuera de cámara, sería bueno que tú en algún momento lo compartas. Otro punto que tienen las deudas en términos éticos y políticos es que generan relaciones desiguales entre los países que prestan y los que toman prestado. Y en muchos momentos la soberanía se ve afectada, sometida. Y se encubren bajo elementos hasta que tienen carácter legal, jurídico, institucional, como son las condicionalidades. Yo te presto bajo una condicionalidad, que me apruebe esta política, que me apruebe estos proyectos, que me apruebe esta ley, que determinadas inversiones. Te presto para tal cosa, pero las compañías que vas a contratar, los técnicos, tienen que ser míos. El producto para construir eso tiene que comprárselo a empresas mías. Y entonces tú estás sometiendo la soberanía de un país.
Un tercer punto es, el préstamo no puede estar enfocado hacia generar déficits que afecten directamente los sistemas de salud, los sistemas de prestaciones sociales, de pensiones sociales, los sistemas de educación, es decir, los y sobre todo los esenciales, esquemas impositivos, de que tú para pagar deudas tenga que incrementar. establece unos esquemas impositivos que sacrifican a la población. Bien. Vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías. Para que la gente no se quede en el aire, lo que hablamos del profesor, el padre Alemán, Sí. que él explicaba en alguna de sus clases que no es buena política de endeudamiento o de inversión pública que un gobierno diga, no, yo no tomo prestado. Esta carretera o esta presa, que va a ser una cosa que va a servir a generaciones que quizás lleguen a 100 años, 100, 80 años, no es buena economía que tú digas, lo hago con ahorro propio ahora, porque tú estás sacrificando la generación presente y quizá la que viene. Y otras áreas de inversión. Exactamente, Sí. restringiéndole servicio y calidad de vida por una obra que debe pagar cada generación, porque todos se van a beneficiar de ella. Así que la presente pague un poco, que la que viene un poco y la que viene un poco, con un préstamo en buenas condiciones que se pague despacio. Además, ahí no es malo. Pero además ahí hay un retorno. Exactamente. O sea que no inversión. siempre negarse al préstamo es lo correcto. No, el problema es la calidad del préstamo. La calidad ¿Hacia qué se y destina la el préstamo? finalidad y las condicionalidades. Pero sobre todo, algo importante en el préstamo es el tema de la solvencia, de que tú tengas capacidad de solvencia. Y ahí viene todo lo que es la producción de un país, la dinámica productiva de un país. Tú tienes que tener una dinámica de producción que te haga un país que genere recursos, que genere riqueza y te haga solvente. Porque es lo mismo que tú y yo, de manera irresponsable, nos metemos en deudas y préstamos, sacrificando a nuestra familia después que nos muramos. Hay algo que la gente y eso es lo mismo que se entiende de manera sencilla. La gente que toma una plástica, una tarjeta de crédito y piensa que eso no se va a pagar. Y la pasa y compra y goza y come y bebe buenos vinos, pero después eso viene, hay que pagarlo. Y tus ingresos no sostienen tu endeudamiento. Entonces ese punto es muy importante. La deuda no es sinónimo de economía no saludable. No, lo que es sinónimo de economía no saludable es la insolvencia, de tú meterte en deudas sin capacidad de pago o con débil capacidad de pago. Por ejemplo, la deuda en República Dominicana absorbe un 45% del Producto Interno Bruto, pero la deuda externa con relación a la deuda interna, el saldo es de un 69%. Es un peso muy grande que tiene la deuda externa con respecto al saldo de deuda. ¿Cuáles son las deudas buenas entonces y que éticamente son aceptables? Las que llevan los gobiernos, las que no son buenas, perdón, las que llevan a los gobiernos a postergar sus políticas sociales, privilegiando el pago de las deudas. Yo debo mucho y sacrifico mis políticas sociales para poder pagar deuda. No es buena deuda, ni es saludable. La que no responde a necesidades nacionales, sino a recursos que están destinados a un manejo personalista, clientelista o electoralista, que eso se da también. La que comprometen los recursos naturales y el medio ambiente, la que amenazan la estabilidad de un país en términos políticos, sobre todo en los países pobres, y cuando la deuda llevan a una reestructuración económica de los países, lesionando sus políticas sociales, que fue lo que pasó cuando el Fondo Monetario que hubo en la década de los 80. Restricciones muy fuertes, muy duras. Que se comenzó a recortar salud, educación, todos los subsidios. Todas las partes. Y se dejó que
los precios se equilibraran en base a la fuerza del mercado, que en principio es dolorosísimo. Entonces, ¿cuándo una deuda es buena? Ética y políticamente hablando. Cuando es un instrumento importante para el desarrollo de un país con equidad, para tú generar mejor calidad de vida en la población, para tú generar mejor educación, mejor salud, infraestructura de vivienda, de comunicación terrestre, etcétera, infraestructura hidroeléctrica. Son deudas importantes que pueden contribuir al desarrollo de un país, pero siempre que tenga un efecto redistributivo. Cuando las deudas son asumidas para generar más inequidad en la sociedad, no son saludables ni son éticamente aceptables. Bien, muchas gracias, Bernardo. Excelente exposición. Gracias a ustedes. Recuerden que este documento que Bernardo prepara para ustedes, después que hacemos la reseña en la página, también se coloca íntegro para que ustedes lo usen, lo utilicen. Los estudiantes, me han dicho estudiantes que esta cátedra tuya les sirven para prácticas que Sí. le ponen. No me había dicho eso. Sí, en las universidades y colegios. Qué Así que, bueno, gracias. muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes.